¿Alguna vez has sentido que tu familia se desmorona ante tus ojos? ¿Has experimentado la angustia de ver a tu ser querido alejarse, las palabras convirtiéndose en armas, los silencios convirtiéndose en muros? Quizás estés pasando por eso ahora mismo. ¿Qué pasaría si te dijera que una sola oración pudo cambiar todo en mi hogar? Que incluso en medio del caos, cuando todo parecía perdido, la mano de Dios intervino y trajo sanidad, reconciliación y nueva vida a lo que ya se moría. No estoy aquí para contarles una historia perfecta. Estoy aquí para abrirles mi corazón y compartirles algo que podría ser la respuesta a su oración silenciosa. Conozco el dolor de ver a su familia enfermarse espiritual, emocional e incluso físicamente. Conflictos constantes, viejas heridas, gritos que duelen más que el silencio. Y lo peor de todo, la sensación de impotencia. Esa pregunta que no queremos hacer en voz alta, pero que resuena en nuestras mentes. ¿Todavía hay una salida? Fue en ese lugar oscuro donde me arrodillé. Y no fue una oración bonita llena de palabras ensayadas. Fue un clamor del alma. Le pedí ayuda a Dios. Le pedí que entrara donde yo ya no podía, que hablara donde las palabras ya no tenían sentido. Y fue entonces cuando todo empezó a cambiar, no de la forma que esperaba, pero de una manera mucho más profunda y duradera. Y por eso te invito a acompañarme en este video hasta el final, porque lo que voy a compartir aquí puede ser justo lo que necesitas escuchar. Si tu hogar está en crisis, si tu matrimonio está al borde del colapso, si tus hijos parecen estar desorientados, si hay enfermedad, adicción, mentiras o simplemente un vacío, debes saber que este no es el final. Dios aún escribe historias de restauración y puede comenzar hoy, ahora mismo en tu vida, a través de esta oración que transformó la mía. Antes de continuar, escribe el nombre de tu familia en los comentarios o simplemente di: Señor, sana mi hogar. Este simple acto de fe abre la síntesis, puerta a un nuevo comienzo. Estoy aquí no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que vio la gracia de Dios obrando cuando todo parecía perdido. No te pierdas este video. Cada palabra aquí es una semilla de fe, y esta podría ser la noche en que la sanación de tu familia comience a florecer. Las heridas que experimentamos como familia, si no se curan, se acumulan como capas invisibles de dolor. Y eso fue exactamente lo que comprendí. Detrás de cada gesto duro había una vieja decepción. Detrás de cada silencio había una oración sin respuesta, una herida persistente. Empecé a ver que no eran los problemas del presente los que nos destruían, sino todo lo que habíamos dejado sin sanar durante tanto tiempo. Una palabra dicha en el pasado aún resonaba. Una actitud malinterpretada había generado un orgullo silencioso que crecía como una raíz en el alma. Y cuando la raíz amarga crece, contamina todo el jardín. Recuerdo mirar los rostros de las personas que más amo y ya no ver la luz que una vez tuve. Mi mirada estaba pesada. La luz se había ido. Y mi corazón estaba apesadumbrado por la culpa de haber dejado que esto sucediera sin darme cuenta. Qué difícil es admitir que fallamos, que por orgullo, miedo o cansancio permitimos que el enemigo abriera brechas en nuestro hogar. Pero fue en ese momento que mi oración cobró fuerza. Dejé de orar para que Dios cambiara a los demás y comencé a pedir: Señor, cámbiame primero, porque si Dios comenzaba conmigo tal vez el milagro se extendería. Y eso fue lo que sucedió. Empecé a darme cuenta de que la verdadera sanación no se compone de grandes milagros instantáneos, sino de pequeños gestos restauradores que ocurren día tras día. Un buen día con más ternura, un abrazo sincero después de tanto tiempo, una disculpa entrecortada que finalmente se dijo. Y lo más poderoso de todo, el silencio entre nosotros dio paso a la oración. Empezamos a orar juntos, aunque solo fueran unas pocas palabras. Y donde Dios entra, el mal no puede resistir. Noches que antes estaban marcadas por discusiones ahora terminaban con bendiciones.
Y eso no significa que todo se volviera perfecto de la noche a la mañana. No, todavía había desafíos, todavía había dolor, pero había una nueva atmósfera, había esperanza. Y fue en esta atmósfera que me di cuenta. La destrucción estaba siendo reemplazada por la reconstrucción, y era Dios quien guiaba este proceso con una dulzura que solo Él posee. Ningún terapeuta, ninguna consejería, ningún esfuerzo humano podría haber logrado lo que una simple oración llena de fe comenzó a hacer. ¿Y saben qué me conmovió más? Fue darme cuenta de que a menudo quienes sufren también sufren. Se me rompió el corazón al darme cuenta de que quienes estaban más lejos podrían estar pidiendo ayuda a gritos de cualquier manera. Y fue entonces cuando surgió la empatía. Empecé a escuchar más, a juzgar menos y a callar cuando sentía la necesidad de responder. Y esto abrió el camino a conversaciones que no habían ocurrido en mucho tiempo. Nos sentamos a hablar de lo que nos dolía. Y cuando hay verdad y la presencia de Dios, incluso las heridas más antiguas empiezan a sanar. Este es el poder de una oración hecha con fe. Alcanza lo imposible. Entra en corazones cerrados. Restaura lo que parecía irreversible. Y cuando comprendí que Dios estaba restaurando lo que creía perdido, supe que necesitaba dar testimonio, que necesitaba decirle a la gente que sí. La oración sana hogares, sana vínculos, sana todo lo que el tiempo y el dolor han intentado destruir. Y quizás eso es lo que necesitas escuchar hoy. Así que quédate conmigo. La oración que salvó a mi familia de la destrucción no es una fórmula mágica, es un acto de entrega. Y si te entregas hoy de corazón, algo empezará a cambiar. No lo pospongas. Dios quiere actuar ahora. Quizás lo que estás experimentando hoy te parezca imposible de arreglar. Las discusiones se han vuelto rutina. Se lanzan palabras duras con más frecuencia que palabras de amor. El cariño se ha desvanecido poco a poco, reemplazado por resentimientos reprimidos que se han convertido en muros dentro de tu propio hogar. Lo que se suponía que era un hogar se ha convertido en un campo de batalla. Algunas familias viven juntas, pero ya no lo hacen. Comparten un techo, pero ya no comparten sus corazones. Cada uno en su rincón, cada uno con su propio dolor, sus propios miedos, sus propias penas acumuladas, y nadie sabe por dónde empezar de nuevo. Las sonrisas han desaparecido, los abrazos se han vuelto escasos, y sientes que lo estás perdiendo todo. Hay familias donde la enfermedad física ha llegado, pero fue la enfermedad emocional la que más dolió. Cuando un hijo se distancia de la adicción, o cuando la confianza en un matrimonio se rompe por una traición, algo se desmorona en el alma, y por mucho que intentemos mantener las apariencias, sonreír delante de los demás, por dentro, nos sangra el corazón. Y este tipo de dolor es cruel porque no hay remedio inmediato. Ningún consejo puede resolverlo, e incluso quienes te rodean a veces no entienden. No entienden por qué lloras tanto, no entienden por qué guardas silencio. Tampoco entienden por qué te distancias, pero Dios sí lo entiende. Lo peor de este dolor es la sensación de impotencia. Es cuando intentas hacerlo todo bien. Intentas mantener el hogar unido, pero parece que nada funciona. Rezas, hablas, cedes, pero aún así la frialdad persiste, la distancia crece, las miradas se evitan. Duermes junto a alguien y sientes que están a kilómetros de distancia. O ves a tus hijos perderse en decisiones que no puedes controlar. Ves cómo tus sueños pasados se convierten en recuerdos dolorosos. Es como ver cómo se destruye algo precioso sin poder detenerlo. Y este sentimiento te consume. Sientes que les estás fallando a todos, aunque haces todo lo posible. Y aún así, sigues intentándolo. Porque amas, porque crees, porque sabes que hay un propósito mayor para esta familia. Pero el cansancio se instala. Viene en forma de lágrimas silenciosas en la almohada. Viene en forma de pensamientos de rendirse. Viene cuando empiezas a preguntarte si vale la pena seguir adelante.
Pero Dios conoce este lugar en tu alma. Dios ve lo que nadie más ve. Él conoce el clamor que no sale de tu boca, sino que resuena en tu espíritu. Y ahora mismo quizás estés recordando situaciones que te hirieron profundamente, palabras de personas que amas, palabras que aún resuenan en ti como heridas abiertas. O quizás fue la ausencia de amor, de escucha, de un abrazo. Quizás te volviste demasiado fuerte porque nadie te dio permiso para desmoronarte. Y ahora estás cansado. Intentas cargar con todo solo. Pero hoy Dios quiere recordarte que no estás solo, que a Él le importa tu hogar, que Él es capaz de cambiar esta historia. Si tu familia está enferma, ten la certeza de que Dios sigue siendo el Dios de los milagros. Sana lo que la medicina no puede tocar. Restaura lo que la lógica ha desechado. Pero sobre todo te acoge. Acoge tus llantos, tu cansancio, tus ganas de gritar. No te juzga, te comprende. Y más aún, ya ha empezado a actuar. Con solo estar aquí, buscando esta oración, buscando esta palabra, algo ya ha empezado a moverse en el cielo a tu favor, porque la fe es así, un pequeño paso aquí en la tierra que provoca grandes movimientos en el cielo. Puede que estés rodeado de dolor, pero no estás solo, Dios está contigo, y este dolor que sientes no es el final de la historia. Puede ser el punto de inflexión, puede ser el punto de partida para la sanación, pero para hacerlo debes reconocerlo, debes hablar aunque duela, debes poner ante Dios todo lo que está roto, porque Él se especializa en reconstruir. Él es quien recoge los pedazos y los transforma en testimonio. Él es quien restaura el amor donde solo había dolor. Recuerdo el día en que todo se derrumbó. No fue una escena de película, ni algo grandioso. Fue una noche normal, pero con un peso que ya no podía soportar. El silencio dentro de la casa gritaba más fuerte que cualquier discusión. El ambiente era denso, como si el amor hubiera cedido ante una barrera invisible que los separaba. Y esa noche, en lugar de dormir, me senté en el suelo de la habitación. Tenía el corazón apesadumbrado, los ojos llorosos. Intenté callar, pero las lágrimas no me obedecían. Lloré de una manera que ya no recordaba que fuera posible llorar. Era como si cada parte de mi cuerpo intentara expulsar el dolor. Empecé a recordar todo lo que habíamos vivido, los momentos felices, las promesas hechas, los sueños que teníamos como familia, y el dolor se acentuó porque sentía que todo se desmoronaba. Cada buen recuerdo traía consigo una sensación de pérdida, como si todo se lo hubiera tragado el dolor, el orgullo, la frialdad que se había instalado entre nosotros. Y allí, en ese suelo, sin fuerzas para levantarme, grité con todas mis fuerzas. No era una oración bonita, no estaba memorizada. Era un grito del alma, una oración desesperada. Supliqué: Señor, haz algo, porque no sé qué más hacer. Las palabras salieron entre sollozos. Dije: Señor, ayúdame. Ya no sé qué hacer. Ya no puedo soportar esto sola. Clamo por mi hogar. Ruego por mi familia. No dejes que todo termine así. Y con cada palabra sentía que mi corazón sangraba más. Era como si estuviera abriendo heridas que llevaban reprimidas demasiado tiempo. Supliqué que sanara. Supliqué una oportunidad para empezar de nuevo. Pedí a Dios que me escuchara, porque ya no sabía cómo seguir adelante. Y en ese momento algo sucedió. No fue una respuesta audible, no fue una visión, pero había una presencia, una paz que inundó la habitación, incluso con las lágrimas aún atascadas en mi garganta. Era como si Dios estuviera allí, escuchándome de verdad, como si cada palabra dicha con desesperación fuera recogida por el cielo. Y continué, seguí llorando, seguí clamando, y allí lo entregué todo. Cada dolor, cada recuerdo doloroso, cada peso que había cargado durante tanto tiempo. Fue en ese momento que me di cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando.
Aunque las circunstancias a mi alrededor seguían siendo las mismas, había una nueva fuerza en mí, una esperanza silenciosa pero firme. Era como si Dios me hubiera abrazado y me hubiera dicho, no estás sola, y esta certeza me levantó del suelo, no con todo resuelto, sino con la fe para seguir luchando. Fue esa noche que comprendí que mi lucha no era solo mía, que Dios estaba conmigo, que no se había dado por vencido con mi familia. Y quizás estés en ese punto ahora mismo. Quizás también te has sentado en el suelo, abrazado a tu almohada, intentando comprender dónde salió todo mal. Quizás intentas ser fuerte por los demás, pero por dentro sientes que estás a punto de desmoronarte. Así que escucha esto. Dios ve, Dios escucha, Dios siente contigo y responde. No desprecia un corazón roto. A veces solo necesita un gesto tuyo para empezar a actuar. Una entrega sincera, un llanto desenmascarado. No es debilidad rendirse a Dios, al contrario. Fue allí, en ese suelo, llorando como un niño, que me hice más fuerte que nunca. Porque fue cuando dejé de intentar controlarlo todo con mis propias manos que Dios finalmente pudo actuar con las suyas. Me mostró que hay belleza en la vulnerabilidad, que cuando clamamos de verdad, el cielo escucha y el cielo responde. Y si has llegado hasta aquí, quizás este sea tu momento también. Si has llegado a este punto, el punto de las lágrimas contenidas, del agotamiento profundo, del deseo de desaparecer, ten la seguridad de que Dios te escucha. Él ha visto tus luchas hasta ahora. Conoce tus intentos silenciosos y más aún, Él está listo para recibirte ahora. Haz como yo. Clama, suplica, llora ante Dios. No te guardes este dolor para ti. Deja que el cielo escuche tu voz. Después de aquella noche en que todo se derrumbó, algo dentro de mí no me dejaba vivir igual. Sabía que necesitaba hacer algo diferente. Sabía que Dios me había escuchado. Pero ahora era el momento de asumir una verdadera fe. Y así fue que la noche siguiente, con la casa en silencio, decidí rezar la oración más sincera de mi vida. Esperé a que todos se durmieran. Fui a la sala, apagué las luces y dejé solo la llama de una vela encendida. La habitación estaba oscura, pero había una paz que no venía de afuera. Era algo dentro de mí, la certeza de que Dios me esperaba en ese lugar. Puse la Biblia abierta sobre la mesa. No sabía dónde leer, simplemente me dejé guiar por el corazón. Y allí, entre el sonido del viento exterior y el tic-tac del reloj en la pared, comencé a hablar con Dios. Fue una conversación que mezcló lágrimas, pausas y súplicas. No había guión, no había palabras ensayadas, solo un corazón roto, hambriento de restauración. Éramos solo yo, Dios, una Biblia abierta y una vela parpadeando en el silencio de la madrugada. Y el Espíritu Santo estaba allí. Lo sentí. Su presencia era fuerte como una suave calidez, como un abrazo silencioso. Y entonces comencé a orar por cada miembro de mi familia, uno por uno. Mencioné a todos. Empecé pidiendo perdón por mis propios errores, por las palabras hirientes, por los gestos desconsiderados, por los silencios que me hirieron. Le pedí a Dios que me limpiara, que me sanara, que me preparara. Luego, le pedí que entrara en el corazón de mi cónyuge, que rompiera todo orgullo, que sanara heridas que ni siquiera sabía que existían. Hablé de mis hijos, compartí cada detalle, cada comportamiento, cada preocupación. Lo di todo. Con lágrimas, con fe, con verdad. Recuerdo un momento en el que ya no pude hablar. Lloré, me arrodillé y guardé silencio. Sentí como si Dios me abrazara, como si dijera, aquí estoy. Y fue en ese momento que la oración cambió. Empecé a dar gracias, no por lo que ya había cambiado, sino por lo que aún estaba por cambiar, por la sanación que se avecinaba, por la reconciliación que aún no veía, pero que ya creía, por la paz que aún no sentía plenamente, pero que ya recibí con fe. Fue una oración de entrega y confianza,
una oración nacida del dolor, pero transformada en esperanza. Me quedé allí casi una hora, solo, en la oscuridad, de rodillas, pero al mismo tiempo nunca me había sentido tan acompañado. Era como si el cielo hubiera descendido a esa habitación, como si mi hogar, a pesar de sus muchos problemas, hubiera sido tocado por algo más grande, algo sagrado, algo puro, y esa noche tomé una decisión: orar todos los días, aunque nadie más orara conmigo, aunque no viera cambios inmediatos, persistiría, porque sentía que Dios ya estaba obrando y necesitaba mantener el altar encendido. Y así fue. Empecé a orar constantemente, a veces solo, a veces llamaba a alguien de casa para que me acompañara. Al principio hubo resistencia, pero poco a poco el ambiente empezó a cambiar. Un día uno de mis hijos se me acercó y me dijo: ¿puedo orar contigo hoy? Lloré, porque entendí. La oración ya estaba sanando, ya estaba reconstruyendo, y todo comenzó esa noche. Una vela, una Biblia, un corazón entregado. Si aún no has orado así por tu familia, hazlo hoy. No esperes a que todos estén listos. Empieza por ti mismo. Enciende una vela, abre tu Biblia y habla con Dios. Después de aquella noche en que empecé a orar a diario, algo empezó a cambiar. Al principio parecía imperceptible. Nada de grandes milagros, nada de escenas extraordinarias. Pero quienes viven atentos a lo espiritual perciben los detalles. Y fue en los detalles donde Dios empezó a actuar. Pequeños gestos empezaron a surgir donde antes había frialdad. Un buenos días dicho con más ligereza. Un café preparado antes de que la otra persona se despertara. Un mensaje de texto con un simple "que te mejores". Estos pequeños gestos empezaron a calentar el ambiente. Empezaron a sanar heridas que las palabras no podían tocar. En la casa, el aire parecía menos denso. La tensión que había sido casi palpable empezó a disiparse. Me di cuenta de que el silencio ya no dolía como antes. Empezó a convertirse en un espacio de paz, y los gritos disminuyeron. No desaparecieron de la noche a la mañana, pero ya no eran tan frecuentes. Un día oí risas provenientes de la cocina, algo que no había sucedido en semanas, y fue como una señal de que la vida volvía, de que el amor, incluso herido, seguía ahí, esperando ser despertado. Hubo un momento en que entré a mi casa y noté que el ambiente se había vuelto más ligero, como si algo hubiera surgido del aire. Y fue entonces cuando comprendí que la oración constante no solo transformaba el ser interior de las personas, sino también el espíritu del hogar. El ambiente espiritual se había purificado, la presencia de Dios estaba presente, y esto se reflejaba en todo, en la forma en que hablaban, escuchaban y reaccionaban. La sanación emocional que parecía imposible comenzó a manifestarse en gestos cotidianos, una disculpa de un hijo, una mirada más serena, una caricia amorosa. También noté que las pesadillas habían cesado. Antes, algunas noches se caracterizaban por el insomnio y los sueños angustiosos. Después de orar, el sueño se volvió más tranquilo. Empezamos a dormir mejor. Nos despertábamos con menos pesadez. Y con el paso de los días, esto se convirtió en una rutina. Era como si el Espíritu Santo estuviera atento a cada detalle, limpiando cada habitación, cada recuerdo doloroso. La sanación espiritual estaba en marcha, y no hizo ruido, pero surtió efecto. Un efecto profundo, lento, pero seguro. Los diálogos también cambiaron. Antes, cada conversación era una disputa. Ahora las palabras se pronunciaban con más cuidado. Los oídos estaban más atentos. No era perfecto. Hubo tropiezos, pero incluso en las discusiones ya había algo diferente. Arrepentimiento, un deseo de reconciliación, de pedir perdón. Y este deseo genuino de enmendar el daño era la mayor prueba de que la oración transformaba a todos, porque solo Dios puede llegar al corazón.
humano con tanta discreción y veracidad. Y los gestos se acumulaban. Un abrazo inesperado, una invitación a ver una película juntos, una cena preparada con cariño. Poco a poco, todo lo que parecía muerto volvía a la vida. Y no fue por esfuerzo humano, fue la presencia de Dios reconstruyendo lo que parecía irreparable. El hogar volvió a respirar. Empezamos a sonreír juntos de nuevo, a hablar sin miedo, a hacer planes sin dolor. Era como si la casa hubiera sido rebautizada, como si una nueva era se hubiera derramado sobre nosotros. Y si me preguntas qué causó esto, solo puedo decir una cosa: la oración. Oración sincera, constante y humilde. La oración que empezó conmigo y con el tiempo llegó a otros. No impuse, no forcé, simplemente oré. Y seguí orando incluso cuando parecía que nada pasaba. Porque esto es la fe. Es confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Es plantar sin saber cuándo florecerá. Es mantenerse firme creyendo que el cielo está obrando a nuestro favor. Si ya has empezado a orar y aún no has visto señales, sigue adelante. Dios está obrando en lo invisible. Quizás el primer milagro no ocurra en tu familia, sino dentro de ti. Y eso lo cambia todo. Porque cuando cambiamos, el entorno cambia con nosotros. Si estás orando por un cambio, escribe aquí en los comentarios: Señor, sigue transformando mi hogar. Oremos juntos. Llegó un día en que todo se aclaró. No era una fecha fija ni una ocasión planificada. Era uno de esos días comunes, con todo el potencial de ser uno más. Pero Dios elige los días comunes para revelar lo extraordinario. Ese día estaba en la cocina preparando café, como siempre. La casa aún despertaba lentamente. Era un domingo tranquilo y todo parecía en paz, hasta que oí pasos que se acercaban. Al levantar la vista vi a mi hija entrar en la cocina con lágrimas en los ojos. Antes de que pudiera decir nada me abrazó y dijo: Padre, la oración está funcionando. Sentí algo ayer. Y entonces el cielo se abrió ante mí. Se sentó a la mesa y dijo, casi en un susurro: Anoche cuando estabas orando en la sala te escuché y empecé a llorar en mi habitación. Sentí que algo me tocaba. No puedo explicarlo, pero sentí a Dios allí. Eso me destrozó. No imaginé que me estuviera escuchando. No sabía que mi oración estaba traspasando muros, pero Dios estaba llegando donde yo no podía. Y ese momento fue la prueba de que el cielo se había movido. Mi hija estaba siendo tocada, sanada, restaurada desde dentro, pero no se quedó ahí. Otra noche estaba orando de nuevo cuando mi esposo entró en la habitación y sin decir palabra se sentó a mi lado. Nos quedamos en silencio un rato. Entonces dijo: No sé orar, ¿puedo quedarme aquí contigo? Mi corazón se llenó de emoción. Era la respuesta que había estado esperando. No las palabras, sino el gesto, el quebrantamiento, la disposición a acercarme. Dios respondía, no de la forma que imaginaba, sino de la forma que Él sabía que necesitaba. La sanación empezó a tomar forma concreta. Esa barrera invisible que separaba los corazones se derrumbaba, y con ella llegaron los reencuentros. Una noche todos juntos tuvimos una larga conversación, algo que no habíamos hecho en meses. Hablamos del dolor, los fracasos, los silencios. Lloramos juntos, nos pedimos perdón. Y esa noche, sin música, sin fondo espiritual, solo con palabras y lágrimas, la sanación se produjo. Fue como si la oración se hubiera hecho carne, vida, realidad. Una de las experiencias más impactantes fue con mi hijo menor. Había estado sufriendo ataques de ansiedad, dificultad para dormir y pesadillas constantes. Lo llevé al médico y tuvimos citas de seguimiento, pero todo parecía seguir igual. Hasta que después de semanas de orar por él, una mañana entró en mi habitación, me despertó y me dijo: Hoy dormí bien. Soñé que Jesús estaba sentado en el borde de mi cama. Contuve las lágrimas y simplemente di gracias en silencio.
porque Dios había visitado a mi hijo mientras dormía, ese niño que no. Hablaba de fe, que guardaba silencio durante las oraciones, ahora estaba presenciando algo sagrado. Las manifestaciones de Dios seguían llegando de formas sencillas pero profundas. Un examen médico que indicaba una mejoría inesperada. Una llamada de un familiar que llevaba años distanciado. Una visita sorpresa de alguien con quien había cortado el contacto. Y en todos estos gestos vi la firma de Dios. Pequeñas luces que se encendían para recordarme. Estoy aquí, he escuchado tu oración y estoy actuando. Y quizás la mayor respuesta no vino de las circunstancias, sino de mi propio corazón. La ansiedad dio paso a la confianza, la angustia fue reemplazada por la paz, e incluso los momentos de silencio comenzaron a ir acompañados de una certeza. Dios está obrando. Incluso cuando no puedo verlo, incluso cuando no lo entiendo. Él está ahí, trabajando entre bastidores, reconstruyéndolo todo, tocando donde nadie más puede. Después de todo lo que he vivido, una verdad ha quedado profundamente grabada en mí. La oración es el vínculo entre lo que sentimos y lo que no vemos. Es el puente entre nuestras limitaciones y la infinitud de Dios. Es el lugar donde entregamos lo que escapa a nuestro control y recibimos lo que nuestra fuerza humana jamás podría lograr. Y la lección más hermosa que aprendí en este proceso de sanación familiar fue que la oración no depende de resultados inmediatos para ser efectiva. Empieza a obrar incluso antes de que nos demos cuenta. Ya está obrando mientras nuestros corazones aún luchan con la duda. Dios actúa primero en lo invisible. Y es allí donde obra los mayores milagros. A menudo oramos esperando respuestas rápidas, señales visibles, milagros que se manifiestan ante nuestros ojos. Pero Dios obra de otra manera. Él siembra primero en lo invisible, trabaja en silencios que nos enseñan a confiar. Y es en este espacio entre la oración ofrecida y la respuesta recibida que nuestra fe madura, porque es allí, en ese intervalo donde nada parece cambiar, donde se pone a prueba la verdadera fe. Seguir orando cuando nada cambia es uno de los mayores actos de confianza que podemos ofrecer al cielo. Es decir, Dios, no necesito ver, solo necesito creer. Y esta fe constante mueve montañas que los ojos humanos no pueden ver. La oración es un misterio que opera en la raíz de las cosas. Llega donde la vista no alcanza. Alcanza corazones endurecidos, pensamientos confusos y emociones enfermas. Y lo más increíble es que transforma, incluso cuando no sentimos que nada suceda. A menudo, Dios comienza a cambiar todo desde dentro. Reconstruye valores, reordena prioridades, purifica intenciones, restaura la sensibilidad que el dolor ha borrado. Y cuando nos damos cuenta, ya no somos los mismos. El mundo que nos rodea puede parecer el mismo, pero algo dentro de nosotros ha cambiado. Y cuando cambiamos por dentro, todo a nuestro alrededor también comienza a cambiar. ¿Cuántas veces has orado y no has sentido absolutamente nada? Y luego, después de un tiempo, sucedió algo inexplicable. Se abrió una puerta, se fomentó un reencuentro. Llegó una palabra que necesitabas escuchar. Un gesto de cariño floreció donde solo veías frialdad. Así es Dios respondiendo a su manera. Y siempre responde, solo que no siempre de la forma que esperamos. A veces la respuesta es un cambio en nosotros. A veces es una nueva fuerza para seguir adelante. A veces es simplemente paz en medio de la guerra. Pero cada oración sincera conmueve el cielo. Aprendí que la oración no es solo un medio para un fin. Es el milagro mismo, porque cuando oramos, algo en nuestro interior cambia, nuestro enfoque cambia, la forma en que vemos a los demás cambia, la forma en que reaccionamos ante las crisis cambia. La oración nos conecta con el cielo, y esto es poderoso, es silencioso pero es real. El poder de la oración no está en el volumen de las palabras ni en la elocuencia del discurso, está en la entrega del corazón. Está en la constancia, está en la humildad.
de quienes se arrodillan día tras día, incluso cuando no ven ningún cambio. Fue orando en la oscuridad sin público, sin aplausos, que vi milagros. Fue con lágrimas y voz temblorosa que comprendí que la mano de Dios estaba moldeando mi historia. Y hoy puedo decir, ninguna oración es en vano, ninguna lágrima derramada ante el Señor es ignorada. Él recoge cada una, transforma cada clamor en una respuesta a su debido tiempo. Puede parecer que no sucede nada, pero en el ámbito espiritual siempre hay movimiento cuando hay oración. Si llevas días, meses, quizás años orando y aún no has visto lo que esperabas, no te rindas. La respuesta puede estar más cerca de lo que crees. Puede que se esté preparando entre bastidores. Dios obra en silencio, construye en lo invisible, sana por dentro. Y cuando menos lo esperas, lo invisible se hace visible. La respuesta se materializa, la sanación se manifiesta, lo imposible sucede. Y entonces comprendes, cada llanto, cada insistencia, cada noche de rodillas valió la pena. Si sientes que estás orando solo, recuerda que todo el cielo te escucha. Y si las cosas no han sucedido como esperabas, quizás Dios esté haciendo algo aún mejor. La oración no solo cambia las situaciones, cambia a la persona que ora. Nos fortalece para lo que viene, nos moldea, nos acerca a Dios. Y ese es el regalo más grande. Así que sigue adelante, no te detengas, tu constancia será honrada, tu fe será recompensada y tu testimonio será poderoso. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Quizás estés experimentando exactamente lo que he descrito. Quizás tu casa se esté derrumbando. Quizás las palabras hayan perdido su valor. Quizás el silencio se haya convertido en un peso insoportable. Quizás te sientas solo en esta lucha, sin saber si vale la pena seguir orando, seguir creyendo, seguir intentándolo. Pero estoy aquí para decirte que vale la pena. Cada oración, cada lágrima, cada noche que te levantas para hablar con Dios vale la pena. Incluso cuando estás cansado, incluso cuando sientes que a nadie más le importas. Vale la pena porque Dios se preocupa y te escucha. Sé que a veces parece que nada cambia, que la gente permanece fría y distante, que los problemas reaparecen, pero Dios lo ve todo. Él te escucha. Y más que eso, Él actúa a tu favor, incluso cuando no lo ves. Él conoce tu corazón cansado. Él conoce los esfuerzos que nadie aprecia. Él ve tu esfuerzo por mantener unida a tu familia, incluso cuando todo parece indicar el fin. Y es precisamente en estos momentos que la fe debe ser más grande que el dolor, porque ahí es donde comienza el milagro. Quizás seas el único que ora por tu hogar. Quizás nadie más en tu familia comparte tu fe. Quizás te digan que estás perdiendo el tiempo, que es mejor rendirse. Pero déjame decirte algo que aprendí de Dios. Una sola persona orando con un corazón sincero y perseverante puede ser el canal por el que entra el milagro. Tú puedes ser ese canal. Puedes ser ese puente entre el cielo y tu hogar. Puedes ser el punto de partida de la restauración. Y comienza con una simple decisión: seguir adelante. No esperes a que todos estén listos. No esperes a que el entorno sea favorable. Empieza con lo que tienes. Si solo son tú y Dios, es suficiente. Cierra la puerta de tu habitación. Habla con Él. Dile todo lo que sientes. Pon los nombres de tu familia ante Él. Pide sanación. Pide reconciliación. Pide sabiduría. Y después de eso sigue adelante. Sigue adelante incluso sin ver. Sigue adelante incluso sin sentir. Porque la oración no se trata de emoción. Se trata de decisión. Se trata de constancia. Se trata de confiar en lo invisible. Sé que duele ver a quienes amamos perdidos. Sé lo doloroso que es ver la indiferencia de quienes una vez fueron cariñosos. Pero también sé que Dios se especializa en cambiar las historias. Restaura hogares, reconstruye puentes, sana heridas que el tiempo no ha tocado. Toma familias rotas y las transforma en testimonios vivos. Y quiere hacer esto contigo.
pero necesita que permanezcas, que creas, que luches con las armas del Espíritu. Y la oración es la más grande de todas, la más silenciosa pero también la más poderosa. Si te sientes al límite, respira. Si es necesario, llora. Pero después, ora, incluso sin palabras bonitas, incluso con solo suspiros. El Espíritu Santo comprende cada lágrima, cada silencio, e intercede por ti. La Biblia dice que el llanto puede durar una noche, pero a la mañana viene la alegría. Y esa mañana también llegará a tu hogar, quizás antes de lo que imaginas. Y cuando lo haga entenderás por qué tuviste que atravesar este valle, porque fue en el valle donde tu fe echó raíces. Así que hoy quiero invitarte a tomar una decisión. No te rindas, no abandones tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tus hijos. No abandones la fe, no abandones la oración. Aunque todo parezca contrario, escucha la voz del cielo que dice: estoy contigo, no estás solo. Hay un Dios que lucha por ti. Hay ángeles acampando a tu alrededor. Hay promesas que se cumplen silenciosamente y todo encajará a su debido tiempo. Pero hasta entonces mantente firme. Sigue sembrando con fe. Sigue orando. Señor, en este momento santo me presento ante tu presencia con reverencia y fe. Traigo conmigo los corazones de muchos que ahora me escuchan. Personas que claman, lloran en silencio, luchan por sus hogares, por sus familias. Sé que cada hogar tiene su propia historia, sus propios desafíos, sus propias heridas, pero también sé que tu poder es mayor que cualquier crisis. Por eso te pido, toca ahora los hogares en conflicto, entra en los hogares que penden de un hilo, restaura lo que está roto, lo que está enfermo, lo que ya se ha declarado perdido. Tú eres el Dios que restaura historias. Tú eres el Dios que sana familias. Querido Dios, visita ahora cada habitación de estos hogares. Entra, Señor, donde ha reinado la incomprensión, donde el silencio ha gritado más fuerte que el diálogo, donde la frialdad ha reemplazado al cariño, donde las palabras hieren más que sanan, donde el miedo ha reemplazado a la esperanza, donde el orgullo ha impedido el perdón. Señor, entra con tu paz, toca los corazones endurecidos, suaviza las palabras ásperas, calma los espíritus, trae reconciliación donde hay separación, trae abrazo donde hay distancia, trae luz donde el amor se ha extinguido por el dolor de la convivencia. Señor, sana los matrimonios en crisis, restaura el pacto hecho ante ti, reaviva el amor. Recuérdanos nuestro propósito. Elimina toda interferencia maligna, toda influencia negativa que intente separar lo que has unido. Fortalece los lazos, da sabiduría al esposo, da ternura a la esposa, alivia el peso de las exigencias, enséñanos el camino del diálogo, que haya respeto, cariño y paciencia, que haya espacio para comenzar de nuevo, para decir: perdóname. Sigo queriendo luchar por nosotros. Señor, entra en esta relación y renueva lo que se está descuidando. Toca también a tus hijos, Padre. ¿Cuántas madres lloran por sus hijos extraviados? ¿Cuántos padres ya no pueden comunicarse con sus hijos? Señor, rompe esta barrera, derriba este muro, visita el corazón de cada hijo e hija ahora. Quita la rebeldía, quita la frialdad. Restablece el vínculo entre padres e hijos, que vuelvan a mirarse a los ojos, que puedan escucharse, perdonarse, abrazarse de nuevo. Renueva la alianza entre generaciones, que el hogar vuelva a ser un lugar de seguridad, no de miedo, de amor, no de resentimiento, de abrazo, no de distancia. Espíritu Santo, sopla tu suave brisa sobre nuestros hogares, disipa la pesadez del ambiente. Donde haya oscuridad, deja que entre tu luz. Donde haya cansancio, que llegue tu alivio. Donde haya confusión, que tu voz se aclare. Donde haya carencia, que haya provisión. Entra con liberación donde haya adicciones.
Entra con sanación donde haya enfermedades emocionales. Entra con sabiduría donde haya decisiones difíciles que tomar. Que ninguna familia se sienta sola en esta lucha. Que cada persona que escucha esta oración sienta ahora tu abrazo, tu bienvenida, tu amor que consuela y sana. Señor, suscita intercesores en los hogares. Que cada persona que escucha ahora comprenda que ha sido llamada a ser un canal de restauración en su hogar. Da fuerza a los cansados, da fe a los débiles, da visión a los que ya no creen. Que esta persona no se rinda, que siga orando aún sin ver, aún sin sentir, porque tus acciones son fieles. No nos abandonas solos, no ignoras las lágrimas derramadas en secreto. Honras la perseverancia de tus hijos. Y ahora, Padre, oro por cada nombre puesto en oración, por cada esposo, esposa, hijo, hija, hermano, hermana, suegro, suegra, nuera, yerno, abuelo, abuela, que se recuerda en este momento. Que tu toque alcance estas vidas, que la sanación comience ahora, que haya milagros silenciosos ocurriendo tras bambalinas, que se abran las puertas de la reconciliación, que los corazones se ablanden, que las decisiones sean guiadas por tu espíritu, que haya paz donde antes solo había guerra, que haya comprensión donde antes solo había dolor, que tu nombre sea glorificado en cada reconciliación que se lleve a cabo. Señor, te doy gracias porque sé que esta oración no es en vano. Sé que al orar el cielo se mueve. Sé que tu mano está extendida sobre estos hogares. Sé que tu espíritu está obrando. Por eso te alabo, porque aún sin ver todo listo, creo. Creo en tu acción. Creo que esta oración está dando fruto y te glorifico de antemano por los testimonios que vendrán, por las reconciliaciones que ocurrirán, por las lágrimas que se enjugarán, por los abrazos que serán restaurados, por la sanación que ya ha comenzado. Ahora que hemos llegado al final de esta oración, respira hondo, siente la paz de Dios sobre ti. Quizás algo se conmovió en tu corazón, quizás lloraste en silencio o simplemente sentiste una calidez especial en el pecho. Quiero que sepas que esto no es solo emoción, es la presencia del Espíritu Santo visitándote, confirmando que tu fe no está sola. Dios escuchó cada palabra, estuvo aquí con nosotros todo este tiempo y sigue obrando. Incluso después de que termine el video, incluso cuando cierres los ojos para dormir, su presencia seguirá ahí, obrando en lo invisible. La presencia de Dios no depende del video ni de dónde estés. Está ahí, ahora, contigo. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo te llamó, algo te trajo, algo te sostuvo. Y ese algo tiene un nombre. Es Dios, mismo tocándote, mostrándote que aún hay esperanza, que la sanación para tu familia es posible, que la restauración está en marcha. Sé que puedes estar cansado, asustado y lleno de dudas, pero también sé que tienes fe. Y es a través de esta fe que todo puede cambiar, porque cuando una persona cree, todo el cielo se mueve. Por lo tanto, deseo declarar sobre tu vida ahora una bendición de paz, restauración y renovación. Que una nueva atmósfera inunde tu hogar, que los ángeles del Señor acampen alrededor de tu casa, que las palabras que pronuncies de hoy en adelante sean palabras de vida, no de muerte, que tu corazón sea firme para seguir adelante, que ningún dolor del pasado pueda interrumpir lo que Dios ha comenzado, que la sanación se profundice noche tras noche, que el perdón dé paso al amor, que las miradas se encuentren con ternura de nuevo, que tu casa vuelva a ser un hogar, que tu hogar vuelva a ser un refugio, que el refugio vuelva a ser la presencia de Dios. Y mientras duermes, que el Espíritu Santo siga obrando, que Él sane donde aún hay dolor, que Él restaure recuerdos, que Él fortalezca tu espíritu, que Él transforme las lágrimas en testimonios, que Él reavive la luz en tu hogar, que Él te muestre que aún hay belleza en el amor, que aún es posible comenzar de nuevo, que aún vale la pena creer en la familia,
no estás solo. Aunque el mundo no comprenda tu fe, el cielo observa cada paso y el cielo honra cada oración dicha en secreto. Si esta oración te conmovió, comenta ahora mismo: creo en la sanación de mi familia. Esto es más que un comentario, es un acto de fe. Eres tú expresando con palabras lo que tu corazón cree. Y si sentiste la voz de Dios en este video, suscríbete al canal. Estamos construyendo un espacio de fe, oración y esperanza. Un lugar donde siempre encontrarás una palabra que fortalece, una oración que renueva, una presencia que abraza. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así recibirás notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video sobre sanación, fe y empoderamiento. Y si llegaste hasta el final, si has recorrido este camino conmigo, quiero darte las gracias. Esto demuestra que tu corazón anhela a Dios, que buscas sanidad, restauración y presencia. Únete a esta comunidad. Dale me gusta, porque ayuda a YouTube a entender que este contenido transforma. Y comparte este video con alguien que también lo necesite. Puedes ser la respuesta en la vida de alguien hoy. Y antes de irte, observa detenidamente el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Este próximo video podría ser justo lo que Dios ha preparado para seguir hablándote. Quizás ahí se encuentre la continuación de tu respuesta. Haz clic, mira y deja que Dios te siga guiando, porque Él aún no ha terminado. Lo que comenzó hoy en tu vida lo completará. Y este canal está aquí para acompañarte hasta el final. Si sentiste algo diferente, comenta: Dios me habló. Y si sentiste paz, comenta: recibo esta paz. Sembramos estos comentarios como semillas de fe en los corazones que se acercan. Eres parte de esto. Que el Señor te bendiga, te guarde y te llene de sanación. Hasta el próximo video.